Hola a todos, soy Jesús Pérez y os voy a hablar de la situación del autoconsumo fotovoltaico en España con respecto a las nuevas leyes que han salido para entender cómo nos afectaría si quisiéramos poner en marcha una instalación de autoconsumo. Bueno, lo primero que hay que decir es que el motivo de hacer este vídeo es porque ha surgido una nueva legislación ahora en el mes de abril de 2019 en la cual se regula el autoconsumo en España. La situación anterior era bastante lamentable y mi intención es poder explicar en un solo vídeo a una persona que haya oído que esto del autoconsumo ha variado y que hay novedades, cómo le afecta la nueva legislación y qué es lo que puede hacer y qué no dentro del nuevo marco legal. Para ello, intentaré centrarme en un proyecto concreto. De entrada, simplemente para que lo conozcáis, os voy a hablar un poco de las diferentes leyes que ha habido en todo el tema de autoconsumo. En 2015 se publicó el Real Decreto 900/2015, es el decreto que fue denominado el impuesto al sol. Realmente no era tal, no es que hubiera un impuesto al sol y además en determinadas circunstancias no había que pagar impuestos, pero fue una legislación que entorpeció y que obstaculizó la proliferación de instalaciones de autoconsumo en España. En vez de favorecerlas, las dificultaba. En octubre del año pasado se publicó un Real Decreto Ley de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores. Ese Real Decreto Ley tenía una parte en la cual lo que hacía era anular el Real Decreto de 2015, pero faltaba establecer las normas que regulasen el autoconsumo en España. El Real Decreto 244/2019 de abril, de condiciones administrativas, técnicas y económicas de autoconsumo de energía eléctrica, es un Real Decreto que define cómo puede ser o cómo va a ser el autoconsumo en España desde ahora. Y es a lo que yo me quiero referir en este vídeo. Para ello, lo que voy a intentar es centrarme en un caso práctico. Supongamos, como decía al principio, que alguien dice: la legislación del autoconsumo ha cambiado en España. Voy a ver qué es lo que se puede hacer y qué es lo que me permite hacer la legislación. Bueno, lo primero es que el Real Decreto de Autoconsumo de 2019 nos permite hablar de energías renovables, eólica, fotovoltaica, cogeneración, residuos. Nosotros nos vamos a centrar en lo que es más común, que es la energía fotovoltaica. Este nuevo Real Decreto permite que las instalaciones sean individuales o colectivas. Colectivas sería para un polígono industrial, una comunidad de propietarios, un mercado. En este vídeo nos vamos a centrar en el autoconsumo individual. Potencia. ¿Cuánta potencia podemos poner? ¿Cuánta potencia nos permite el decreto? En realidad, la potencia es algo que hay que definir muy bien en un proyecto de energía fotovoltaica. ¿Qué potencia fotovoltaica vamos a instalar? Bien, me voy a detener un poco en este punto. En los países en los que existe en el autoconsumo energético balance neto, es decir, si yo produzco 100 kilovatios hora, consumo 50 y entrego 50 a la red a lo largo del periodo en el que hay sol, por la noche, si consumo 50, digamos que la empresa comercializadora de electricidad me los devuelve y hace un balance entre lo que gasto y lo que introduzco en el sistema. Eso es el balance neto. Pues en los países en los que hay balance neto, lo que normalmente se hace es plantearse la potencia de una instalación en función de la energía consumida a lo largo del año. En España no va a haber balance neto, pero va a haber un mecanismo de compensación simplificada. Luego lo cuento. Pues bien, para el cálculo de potencia, supongamos que en un chalet o en una casa individual tenemos un consumo anual que puede ir de los 3.000 a los 7.500 kilovatios hora. Esto es una horquilla muy amplia, pero aquí cabrían pues probablemente el 80% de las viviendas individuales. Aproximadamente en Madrid, por cada kilovatio de panel solar que instalamos, vamos a conseguir tener al año unos 1.500 kilovatios hora de energía. Puede variar en función de la inclinación de los paneles solares, de la orientación. Como os decía, en un proyecto podemos cubrir pues entre el 50 y el 110% de nuestro consumo actual.
Por tanto, la horquilla de potencia en paneles solares que instalaremos, en nuestro caso, va a ser entre 2 y 5 kilovatios de potencia pico. Esta es una horquilla muy amplia que nos vale para la mayoría de los casos. Por lo tanto, repasando nuestro proyecto, la energía será fotovoltaica, el autoconsumo será individual y la potencia en paneles solares instalada estará entre los 2 y los 5 kilovatios. Todo esto también depende de otros factores, como por ejemplo el presupuesto disponible y el análisis futuro de la instalación. Es decir, puede que estemos planteándonos adquirir un vehículo eléctrico y queramos cargarlo en nuestra instalación. O puede que estemos pensando en cambiar nuestra caldera de gas o nuestra caldera de gasoil por un sistema de calefacción por bomba de calor. Todo este tipo de cosas pueden hacer variar los datos de nuestro proyecto. Por último, la ley nos permite que nuestra instalación esté dentro de dos categorías, o con excedentes o sin excedentes. Nuestra instalación la vamos a plantear con excedentes. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si nos sobra energía en un momento determinado del día que no somos capaces de consumir, serán nuestros excedentes que entregaremos a la red eléctrica para que nos compensen por ellos. Con respecto a los permisos administrativos, si nuestra instalación fotovoltaica está por debajo de los 15 kilovatios, los trámites son muy sencillos y ya hemos visto que 5 kilovatios pico es una potencia instalada bastante alta. Llegar a los 15 kilovatios no va a ser nada frecuente en una instalación de autoconsumo doméstica. En el caso de que nuestra instalación de autoconsumo esté entre los 15 kilovatios pico y los 100 kilovatios pico y queramos conectarnos a la red y ceder excedentes, tendremos que pedir un permiso de acceso y conexión, pero este en principio no va a ser nuestro caso. Ahora vamos a hablar de los excedentes. Es importante saber respecto a los excedentes que si nuestra instalación, como decía, está por debajo de los 100 kilovatios, nos vamos a poder acoger a una compensación simplificada de excedentes, que ahora entraré a explicar. Si nuestra instalación es mayor de 100 kilovatios o si por algún motivo no nos interesa, no tenemos obligatoriedad de que se nos compense mediante este mecanismo. ¿Por qué? Pues porque podemos haber decidido vender la energía a una comercializadora por medio de un contrato directo, por ejemplo. Bien, ya tenemos definida nuestra instalación, nuestro proyecto. Ahora voy a hablar de esos excedentes. Para hablar de los excedentes hay que entender cómo se produce la energía solar a lo largo de un día. Entonces podemos ver en esta gráfica una producción solar típica en la cual en las horas de sol se produce una cantidad de energía. Ahora bien, en una vivienda doméstica el consumo de esa familia que habita esa vivienda puede tener una forma parecida a esta. Es decir, hay un consumo de fondo que es el frigorífico, que son dispositivos electrónicos conectados, la calefacción y después hay picos en función de cuando haya gente en la vivienda consumiendo energía. Por lo tanto, habrá unos excedentes a lo largo del día. ¿Cómo se van a compensar esos excedentes? Pues bien, el método de compensación simplificada consiste en lo siguiente. Cada kilovatio hora excedente se va a pagar a un precio y en el término de energía de la factura, que os recuerdo que la factura tiene término de potencia, término de energía e impuestos. Bien, pues en el término de energía se van a descontar los kilovatios por el precio que se les haya dado de lo que nosotros hayamos gastado de energía. Y hay un par de limitaciones. Una es que la compensación se va a hacer mes a mes. Es decir, no hay periodo de balance neto anual, ¿no? Sino que se va a compensar lo que has vertido con lo que has consumido en un mes. Y por otro lado, el término de energía nunca puede ser negativo, nunca te van a pagar. Por lo tanto, como mínimo, la factura tendrá 0 euros de consumo de energía y tendrás que pagar el término de potencia más los impuestos. Está claro que este sistema no está hecho para que el autoconsumidor gane dinero, sino que es una ayuda a la amortización de la instalación. La siguiente pregunta es, ¿pero a cuánto me lo van a pagar? Bien, tenemos dos casos. Si tu tarifa regulada, es decir, es el PVPC, el precio voluntario al pequeño consumidor, el precio va a ser, según dice la ley, el precio medio horario PMH menos los desvíos. Para que no nos perdamos, ese precio varía cada hora, a lo largo de cada día, durante todo el año.
Para que tengamos una estimación, he mirado los datos de 2018 y en 2018 este precio se ha movido casi siempre en un intervalo entre los 5 y los 7 céntimos de euro por kilovatio. Sin embargo, si tu tarifa es libre, tu comercializadora tendrá que hacerte una oferta. Igual que te dice a cuánto vas a pagar la energía, te dirá a cuánto te la va a pagar ella. Y será un parámetro más en el cual podrás quedarte en tu comercializadora o buscar una que tenga mejores condiciones. He hecho unos cálculos aquí adicionales para explicaros que no es viable poner más paneles solares para amortizar antes una instalación, porque en realidad no se gana mucho dinero vendiendo los excedentes, no es una fuente de ingresos. Entonces veréis que si ponéis 1 kilovatio de paneles solares extras, en un año producen unos 1500 kilovatios hora, pagados a unos 6 céntimos de promedio, os van a dar 90 euros antes de impuestos. Aproximadamente tardaríais unos 17 años en amortizar ese exceso de kilovatios, por lo tanto no lo veo muy rentable. Es clave para vuestra instalación de autoconsumo planificar la instalación y determinar cuál es la cantidad de potencia que debo de instalar. En resumen, lo primero que tenéis que tener en cuenta es que el autoconsumo doméstico es legal y hay una normativa que nos está facilitando su puesta en marcha. Ahora es sencillo hacer autoconsumo. Como os he dicho, es clave hacer un buen estudio de la potencia a instalar para tener una amortización en un tiempo razonable. Por otro lado, la compensación simplificada de excedentes nos va a ayudar en la amortización. Y en algunos casos, si vuestro ayuntamiento así lo tiene legislado, podéis tener incluso descuentos en el IBI que también van a ayudar a la amortización. Y también es importante tener en cuenta otra cosa. Tenemos que intentar ajustar nuestro consumo energético para lograr mayores ahorros. Es decir, tenemos que intentar consumir el máximo posible de la energía que producimos y para ello pues podemos utilizar domótica y podemos utilizar enchufes inteligentes que activen los consumos o bien manualmente o bien en determinadas circunstancias, pero esos ajustes de consumo van a ser vitales para amortizar la instalación. No quería acabar este vídeo sin decir que una instalación de autoconsumo es amortizable. ¿En cuánto tiempo? Depende. Puede ser 3-4 años, puede ser 5, incluso puede llegar a 10 años. Va a depender de muchos factores, principalmente de si hemos diseñado adecuadamente la instalación y hemos puesto la potencia adecuada. Por otro lado, también influye, pues como os decía antes, posibles subvenciones del IBI y sobre todo cómo usemos la instalación, cómo gastemos la energía, si somos conscientes de nuestro gasto energético y lo adaptamos a las horas de mayor producción. Por otro lado, vivimos en una sociedad que tiende a la electrificación. Cada vez más iremos abandonando los combustibles fósiles, bien sea para nuestros vehículos o bien sea para calentar nuestra vivienda y utilizaremos electricidad tanto para el vehículo eléctrico como para nuestros sistemas de calefacción por bomba de calor, en vez de utilizar gasoil o gas natural. Está claro que con una instalación solar toda la energía que consumamos de nuestra instalación va a estar libre de CO2 y reduciremos nuestra huella ecológica. Si queremos hacer algo directamente por el medio ambiente, lo podemos hacer sin tener que invertir dinero sin vuelta. Esto es una inversión que tiene recuperación y que ayuda al medio ambiente a descarbonizarse o a eliminar parte de la producción de CO2. Por otro lado, es muy importante otro factor y es que nos va a hacer muy conscientes del gasto energético que hacemos. Tendremos seguramente una aplicación en el móvil que nos irá diciendo cuánto estamos produciendo, cuánto estamos gastando, podremos meter cargas a la instalación si tenemos un exceso de energía, podremos quitar cargas si vemos que no tenemos exceso y que estamos consumiendo de la red, y eso nos va a empoderar en el uso de la energía. Y por último, si estás concienciado con la transición energética que se tiene que hacer en España y se tiene que hacer en Europa, este es un paso que puedes dar tú. No es necesario que lo dé un gobierno por ti, es algo que harás tú directamente, es tu responsabilidad. Y nada más, espero que os haya gustado, os dejo información al pie de este vídeo.